Seguimos analizando el tema del uso de armas en las manifestaciones en Venezuela, armas prohibidas, incluso el presunto uso de 9 milímetros. Pero ¿de dónde vienen las balas? Si es verdad que se usan 9 milímetros, ¿qué no se supone que estas sean armas reglamentarias? ¿De dónde salen? Vamos a analizarlo con mi segundo invitado. Le doy la bienvenida ahora a Germán Varela, exmiembro de la Guardia Nacional y experto militar vía Skype desde Memphis, Tennessee. Germán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias nuevamente por la invitación, pues, para ir aclarando ciertas dudas que existen, pues, en cuanto al uso de las armas de guerra que está haciendo la Guardia Nacional en contra de las manifestaciones que están diariamente en Venezuela. Primero dejar claro, Germán, si estás de acuerdo conmigo para la audiencia internacional, que el uso de armas para dispersar manifestaciones viola los acuerdos internacionales, es decir, es completamente ilegal. Esto lo saben perfectamente bien personas que están instruidas en esto, como tú, por ejemplo. Por supuesto que sí, Fernando. Definitivamente el uso de armas de guerra en manifestaciones está claramente definido en la Constitución Nacional, en el artículo 68, pues, el uso indebido de estas armas en manifestaciones, como así lo podemos ver en los tratados internacionales, y específicamente la Guardia Nacional, que es el cuerpo armado, un cuerpo militar que está entrenado para hacer uso de las armas que contemplan los reglamentos para este tipo de manifestaciones en la calle. Bien, ahora, en este sentido, estábamos escuchando el testimonio hace un momento del padre de un joven que desgraciadamente fue impactado por una bala 9 milímetros, determinado así por los médicos, pero no hablaba de que fueran ni la Guardia Nacional ni la Policía Nacional, sino de civiles armados. La pregunta aquí es, ¿qué tan fácil es conseguir un arma 9 milímetros en Venezuela como civil y además el parque para poder tener balas que usar? Mira, actualmente la situación en Venezuela, y lo hemos visto en diferentes noticias, cualquier persona actualmente, y lo vemos en las diferentes manifestaciones, están haciendo o están portando armas de fuego. Ustedes vemos efectivos de la Guardia Nacional, lo estaba comentando el señor en estos momentos, donde hay guardias nacionales y personas de civil encapuchados haciendo uso de las armas bajo la mirada pasiva de la Guardia Nacional. Por cualquiera que sea la situación que se está presentando en ese momento, tenemos una violación, hoy tenemos un delito en flagrancia prácticamente por parte de personas que no están uniformadas, y lo peor del caso, pues, que está bajo la mirada de la Guardia Nacional, y esto lo estamos viendo en todas y cada una de las imágenes que vemos diariamente en la televisión en relación a las manifestaciones que se están presentando en el país. Ahora, también vamos a plantearlo desde este punto de vista. Una de las características es que los tiros mayormente han sido, de aquellos que han fallecido por un disparo, han sido en la cabeza o muy cercano a la cabeza. ¿Esto te señala alguna característica en cuanto al conocimiento del uso del arma y la ubicación del tiro? Primero que todo, recordemos que cuando existe por parte del gobierno, cuando existen manifestaciones, el gobierno, que es la única autoridad que puede hacer, en este caso a través de las Fuerzas Armadas, ellos son los responsables por el desplazamiento de todo este tipo de manifestaciones. Sabemos que incluso el gobierno, pues, debe tomar las acciones preventivas para evitar que grupos armados o que estas manifestaciones se tornen violentas. Pero ¿qué podemos hacer cuando el mismo gobierno nacional, cuando las mismas Fuerzas Armadas permiten que civiles intervengan en este tipo de manifestaciones? ¿Cómo podemos nosotros como venezolanos defendernos ante una persona que está encapuchada, ante una persona que porta un arma de fuego? ¿Y qué debemos hacer? Por supuesto, todos los tiros que han ocurrido en la gran mayoría de estas marchas, pues, lo están efectuando inclusive hasta con armas largas. Son tiros que podríamos decirlos, pues, que son blancos seleccionados. En el caso de lo que ha ocurrido inclusive hasta con los capitanes de la Guardia Nacional que han sido asesinados. ¿Dónde está la respuesta del gobierno nacional? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Por qué el gobierno nacional, así como lo estamos haciendo en estos momentos, no ha presentado pruebas contundentes y responsabilidades en cuanto a las autoridades, en cuanto a los oficiales responsables por cada una de estas situaciones irregulares que se presentan, donde pierden la vida diariamente los venezolanos? Y sí, lo dices bien, los venezolanos, porque no hay que dejar a un lado, porque luego hablan de que censura. Aquí sí se reconocen los muertos de ambos bandos, por decirlo así, es decir, aquellos adeptos al oficialismo y aquellos adeptos a la oposición. Es decir, lo decía muy claramente Germán,
venezolanos muriendo, porque claro, también ha habido miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, cuando se habla de tráfico de armas, porque vamos a plantearlo entonces desde ese contexto, hay tráfico de armas que llegan fácilmente a la posesión de cualquier civil. ¿De quién es la responsabilidad del control de tráfico de armas, para dejarlo más claro todavía? La responsabilidad es exclusiva del gobierno nacional. Y lo podemos ver, si esto ocurre, y tienes que verlo en diferentes temas que se han tocado en otras oportunidades, en las cárceles venezolanas, donde sacamos fusiles, donde sacamos pistolas que están custodiadas por la Guardia Nacional. Entonces, en la parte externa, fuera de los penales, en todas las ciudades, tenemos personas que portan armas de fuego, por supuesto acompañados con autoridades policiales y de la Guardia Nacional. La responsabilidad es de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Dónde están esos cuerpos del Estado? ¿Dónde está la fiscal del Ministerio Público? ¿Dónde están los fiscales que están en cada una de las regiones del país para inmediatamente abrir de manera contundente una investigación para determinar el porqué de esas personas? ¿Quiénes son esas personas que portan armas? ¿Por qué los funcionarios de la Guardia Nacional, policiales, están permitiendo que personas civiles que no están entrenadas ni capacitadas para reprimir estas manifestaciones estén haciendo actuaciones fuera del margen de la ley? Y yo te preguntaría para cerrar, pero me parece que lo vamos a dejar a nuestra audiencia a través de las redes sociales, después de toda esta información que les hemos dado. ¿De dónde creen ustedes que salen las balas entonces? ¿De dónde salen las balas? Ese sería el tema de conclusiones y ustedes tendrían que sacar sus propias conclusiones. No quiero comprometer a mi invitado, Germán Varela, exmiembro de la Guardia Nacional y experto militar desde Memphis, Tennessee. Germán, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando Rincón. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Ustedes saquen sus conclusiones entonces. ¿De dónde vienen las balas después de toda esta información que les hemos dado?